que parecen pirámides truncas, que están a los lados, ambas a los lados de los huesos nasales, por abajo de la bóveda craneana y por encima del macizo facial. Son dos estructuras óseas que protegen y anidan los dos globos oculares. Esta es la forma geométrica, digamos, de la órbita, donde tenemos el vértice en la parte posterior. Mide de 4,5 a 5 centímetros de largo, 3 de alto y 4 de ancho. La base es un rectángulo para esquematizarlo, ¿no? Y cuando vemos las órbitas son las estructuras óseas y las cavidades orbitarias son la cavidad de las estructuras orbitarias. Son dos cosas distintas. Tienen paredes, cada órbita tiene una pared medial, una pared temporal o lateral, una pared superior o techo y una pared inferior o piso de la órbita. Las paredes mediales son paralelas la una con la otra, la derecha de la izquierda, y la pared lateral o temporal tiene 45 grados en relación a la medial, cuando las dos suman 90 grados. De la cavidad orbitaria, si trazamos una línea del vértice que sale por el medio, se llama eje orbitario. Y si trazamos ya con el globo ocular en el interior, trazamos una línea del eje visual que va desde el centro de la fóvea y pasa por el centro de la porción visual de la córnea. Entre los dos ejes, el orbitario y el visual, hay un ángulo de 22,5 grados, que sumados ambos son 45 grados. Parece hecho a propósito, pero esa es la anatomía. Esto es importante porque tiene relación el ojo derecho con el ojo izquierdo y hay un equilibrio entre los músculos agonistas, los antagonistas, para tener la visión binocular y todo el efecto visual que hace que tengamos visión tridimensional está relacionado con la correspondencia retiniana de la fijación entre uno y otro ojo. Las imágenes del ojo derecho sobre la imagen del ojo izquierdo forman la correspondencia retiniana, se llama ambas en un solo punto, y eso hace que tengamos la visión de profundidad. Todas estas estructuras geométricas tienen relación con leyes que se consideran leyes de la actividad visual, que no lo vamos a ver a intensidad con ustedes porque no es necesario. La pared superior o techo de la órbita, ¿no?, está constituido por la lámina orbitaria del hueso frontal. En su parte temporal superior tiene la fosa lagrimal que aloja la glándula lagrimal, y en la parte más posterior tenemos el ala menor del efenoide, que tiene el agujero óptico, y ya vamos a ver qué es lo que pasa por ahí. En la pared inferior o piso tenemos el palatino, el maxilar superior y el arco cigomático, la porción horizontal del arco cigomático. En la pared externa o temporal tenemos en la porción ascendente del arco cigomático y el ala mayor del efenoides, que con el ala menor del efenoides hacen la hendidura efenoidal. En la pared interna o medial está constituida por el esfenoides, el etmoides, el palatino, que tiene el palatino, aloja el saco lagrimal, y el maxilar superior. Aquí en la porción inferior tenemos el canal infraorbitario por donde pasa el nervio infraorbitario y los vasos infraorbitarios.
La base entonces ya sabemos en vertical lo contamos en promedio como de 3,5 centímetros y de 4 centímetros de ancho la base de la órbita. En el vértice de la órbita tenemos el conducto o agujero óptico que está en el ala menor del efenoides, por donde pasan la arteria, el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y en la hendidura efenoidal que está formada entre el ala mayor y el ala menor del efenoides, que por ahí pasan diversas estructuras que se dividen en 3 porciones. Vamos a ver, aquí está el conducto óptico o agujero óptico, el nervio óptico y la arteria oftálmica, son las estructuras que nos interesan que pasan por ahí. En la hendidura efenoidal tenemos la inserción de la mayor parte de los músculos extraoculares, excepto el oblicuo inferior. Están los rectos, superior, inferior, nasal y temporal, el oblicuo superior y el elevador del párpado superior, que forman el anillo de zinc en su inserción en el vértice o tendón muscular común. Entonces el anillo de zinc, que se forma por la inserción de estos músculos, forma en la hendidura efenoidal 3 porciones, una supra, una intra y una infra, porción infraanular. En la parte superior pasa el cuarto par, la vena oftálmica superior, el nervio frontal, el lagrimal y el nasal, ¿no? Y en la parte central del anillo pasa la división superior del tercer par, la inferior del tercer par, la rama nasociliar del trigémino y el sexto par. Y por fuera del anillo, en la parte inferior, pasa la vena oftálmica inferior. Esas son las estructuras que pasan a través de la hendidura efenoidal y el canal óptico por el vértice de la órbita. Entre las manifestaciones clínicas de la patología orbitaria, las que se caracterizan son el edema de las diversas partes blandas de la órbita, de la cavidad ya orbitaria, el contenido de la cavidad orbitaria, ¿no? La congestión palpebral o conjuntival o de cualquier parte de las estructuras intraorbitarias blandas, y las alteraciones de la motilidad. Cuando hay un tumor o hay una inflamación se forman edemas que hacen que los músculos no puedan funcionar adecuadamente y producen diplopía, visión doble. Los globos oculares, es bueno saber de que se encuentran considerando el borde de la órbita temporal hasta el vértice de los globos oculares se encuentra entre 12 y 20 milímetros hacia afuera de los bordes de los arcos cigomáticos verticales, serían ambos lados. Esto se mide con el exoftalmómetro de Hertel, que es un instrumento que se usa generalmente en un consultorio oftalmológico, pero no es imprescindible, porque si ustedes tienen una regla milimetrada de estas transparentes, apoyan el cero aquí en la parte temporal de la órbita y miden hasta qué lugar llega el vértice de la córnea y ven en milímetros a cuántos milímetros está. Si está menos de 12 decimos enoftalmos, y si está a más de 20 decimos exoftalmos. Los enoftalmos, ¿no?, bilaterales, como en esta señora, generalmente se deben en la gente vieja o en la gente que tiene patologías consuntivas, patologías largas, o deshidratados por huelgas, etcétera, sin beber, pero no hay de esos casos. Entonces se produce una disminución de la grasa orbitaria y produce enoftalmos generalmente bilaterales, pero pueden también ser los enoftalmos unilaterales, como en este caso. Este es un enoftalmo unilateral, este está normal y el ojo izquierdo está enoftálmico, que entonces es defecto congénito, o enoftálmico por traumas o por cicatrices, por fracturas de la órbita. Como este es una fractura del piso de la órbita, hay un enoftalmo por fractura del piso de la órbita en la órbita derecha. Y los exoftalmos. Los exoftalmos, que tienen varias causas.
Ya dijimos el exoftalmo más de 20 milímetros del borde temporal del arco cigomático. Entonces las causas del exoftalmo pueden ser inflamatorias, endócrinas, tumorales, por traumáticas, etc. Aquí además hay un pterigium. Esto no se llama catarata, se llama pterigium por si acaso, esa es como se olvida. La gente dice, tengo una catarata cuando tiene esto. Eso es pterigium. Bueno, lo importante aquí en el tema es el exoftalmo. Vean ustedes la retracción palpebral, ¿no? Y el paciente, sobre todo en el paciente tiroideo, hipertiroideo en el basador brevis, el paciente mira hacia abajo y los párpados se van para arriba en vez de bajar, ¿no? Y esa es una característica que la van a ver al tiro. Los exoftalmos, de acuerdo a sus características, se clasifican en unilaterales o bilaterales. Pueden ser directa, la exoftalmo puede ser directo hacia el frente o lateralizado según la causa. Si tenemos un tumor temporal, está empujando el ojo hacia adentro y hacia abajo o hacia adentro. Pueden ser los tumores reductibles o no reductibles. Si son quísticos, son reductibles. Si son sólidos, no son reductibles. De instalación brusca en caso de hemorragia, etc. Hemorragias retrobulares. O de instalación lenta en caso de tumores que van evolucionando con el tiempo. ¿Dolorosa o no dolorosa? Exoftalmos dolorosos o no dolorosos. Pulsátiles en caso que hayan aneurismas. Las malformaciones congénitas de las órbitas, ¿no?, se producen con frecuencia relacionadas a alteraciones en la osificación o en la embriogénesis de los huesos del cráneo. Y en general las alteraciones de este tipo se relacionan con alteraciones sistémicas de la osificación, como en este caso esto es una acondroplasia, ¿no es cierto? Y tenemos la disostosis craneofacial de Cruzón, que es una forma de alteraciones de las órbitas que producen clínica que vamos a ver ahora. La osteopetrosis, como este que tiene su acondroplasia, y alteraciones de la órbita por alteraciones de los huesos del cráneo. La osteocondrodistrofia, que es otro tipo de alteraciones también congénitas de la formación ósea, y la disostosis múltiple o cualquier alteración en la formación de los huesos del cráneo. Esta es la disostosis craneofacial de Cruzón, que se caracteriza por deformación de las estructuras craneanas y orbitarias. Las órbitas vienen a ser pequeñas en relación al volumen ocular. Vean que hay un adelgazamiento de las escleróticas, hay un adelgazamiento de las escleras, se llama escleromalacia, esclerótica delgada, y cuando estos pacientes lo hacen ustedes mirar hacia arriba, los ojos divergen, como en este caso de acá. Y cuando lo hacen mirar abajo al paciente, los ojos convergen, se juntan los ojos. Eso por las características de la órbita pequeña. El síndrome de Apert es otra alteración del cráneo, de los huesos craneanos, que forman alteraciones en las cavidades orbitarias, como en este caso. Este síndrome de Apert es igual que el síndrome de trisomía 21, son parecidos. Una vez que ven ustedes este dibujo, cuando encuentren un niño que tenga un Apert, van a identificar que es un Apert, así como una trisomía 21, ustedes saben que es una trisomía 21. Esto es una oxicefalia que forma alteración de la posición de la órbita. Esta está más arriba que esta, vean, está baja esta órbita. Acá también en la escafocefalia igual hay alteración de los huesos de la órbita. Alteración de los huesos de la órbita que dan diferencia entre uno y otro lado de la estructura orbitaria. Aquí tenemos el hipertelorismo. Hipertelorismo, vean ustedes la posición de los ojos, qué distancia hay entre globo y globo ocular. Normalmente los reflejos pupilares entre ojo y ojo están en los niños de 54 milímetros en adelante, en el adulto hasta 70 milímetros aproximadamente normal, de acuerdo a las características de cada uno. Pero en este caso son exageradamente distantes un ojo del otro, un globo ocular del otro. Vean el puente nasal enorme
y esto se debe a una hipertrofia del ala menor del estenoides por desarrollo anormal de esto. Acá también el puente nasal es exageradamente amplio. La anoftalmía es otra alteración de las órbitas que se caracterizan por el no desarrollo de la cavidad orbitaria, por ausencia de los globos oculares, por anoftalmos o criptoftalmos también. No desarrollan los globos oculares, puede ser bilateral o unilateral, y no desarrollan las glándulas lagrimales. Todas las estructuras importantes de la cavidad orbitaria no han desarrollado, por lo tanto la cavidad orbitaria se hace chica, se hace pequeña, en este caso unilateral. Los procesos inflamatorios de las órbitas generalmente son secundarios a afecciones de los senos paranasales, sinusitis, mucoceles, etc., o tumores que se presentan en los senos paranasales, o metástasis que afectan los párpados y las alas de la nariz. Las celulitis orbitarias son procesos inflamatorios que tienen mucha importancia en todas las especialidades médicas. El médico general tiene que conocer esto porque tiene obligación de tratarlo. Esto produce exoftalmos unilateral. Vean ustedes este proceso inflamatorio severo, ¿no? Con dolor agudo, exoftalmos, el ojo derecho en este caso, congestión y edema de los párpados, y la complicación más grande de este tipo de alteraciones es la trombosis del seno cavernoso, que produce muerte en algunos pacientes en menos de 48 horas. Entonces, tras que ustedes sospechan el diagnóstico de una celulitis orbitaria, tienen que dar tratamiento inmediatamente porque es obligatorio, el médico tiene que conocer esto. Y vean ustedes que hay dos clases, vamos a ver el tratamiento ahorita, pero hay la forma preseptal que afecta a los tejidos que están por delante del septum orbitario, y la celulitis orbitaria retroseptal o orbitaria que están por detrás del septum orbitario y que producen principalmente en este caso exoftalmos. Importante. Aquí está retroseptal orbitaria, está empujando el globo ocular hacia afuera, y un exoftalmo por causa de la celulitis orbitaria. El tratamiento que es obligatorio por todo médico consiste en antibióticos, tras que sospechan el diagnóstico, antibióticos a dosis farmacológica, antibióticos de amplio espectro, drenaje si ven un absceso, drenaje del absceso, corticoides, prednisona 1 miligramo por kilo de peso al entrar, y después continuar con el tratamiento de esteroides hasta poder transferir al paciente. Y anticoagulantes, como el médico general normalmente no está manejando anticoagulantes, casi no maneja, pueden dar 5 comprimidos de aspirina de adulto al empezar, y después de dar toda esa medicación, lo ideal es que el médico que no tiene condiciones para tratarlos a estos pacientes los refiere a un centro hospitalario porque tiene que internarse. Si no lo tratan, al cabo de 24 horas o 48 horas están los dos ojos y hay una sepsis cerebral y el paciente se puede morir, es una causa de muerte. Cuando no existían los antibióticos, era una de las principales causas de muerte la celulitis orbitaria. Ahora es obligatorio tratarla. Esto es la patología endocrina de los exoftalmos, que es el hipertiroidismo, la enfermedad de Basedow-Graves, que ya les dije que es un exoftalmo con retracción de los párpados superiores. Ninguna persona normal puede mirar hacia abajo y jalar los párpados hacia arriba. Si alguien lo hace, le pongo 100. No es posible. Entonces, esto se llama signo de Grete. Es característico del hipertiroidismo de la enfermedad de Basedow-Graves. El exoftalmo en esta patología es bilateral, pero muchas veces está más un lado que el otro al comienzo, hasta que se emparejan ambos y no se tratan, ¿no? Entonces, retracción de los párpados, disminución de la convergencia, porque hay una hipertrofia, una formación grasa en los músculos rectos mediales,
y hay un bloqueo del sistema simpático de inervación del músculo medial. Entonces no hay convergencia, hay una diplopía. El paciente comienza a ver doble porque no puede realizar convergencia, aproximación de ambos ojos para fijar en un objeto. Y edema de los párpados, que en este caso no hay. Otro Basedow Gravis y otro Basedow Gravis, y al que me haga le sigo continuando con la oferta. Tumores de las órbitas. De los tumores más frecuentes en las órbitas son los hemangiomas capilares. Son pequeños, la mayoría son pequeños como este, tumores en el párpado o en la zona de los párpados, ¿no? Superior o inferior, o en la zona del puente de la nariz. Que esto no hay que tocarlo. La madre, generalmente, porque son chiquitos, de que son niños, de bebés, y ya tienen, la madre se desespera y va donde el médico, y si el médico es acelerado, le hace caso y comienza a dañar, eso no hay que tocar. Los hemangiomas capilares de los párpados no se tocan cuando no producen alteraciones de la visión. En este caso no produce porque no, está el ojo abierto, ¿no es cierto? Entonces el niño está viendo, tiene el tumor capilar aquí, pero no le está perjudicando en nada, solo es que a la madre no le debe gustar mucho verlo. Pero los dejan así, a los 7 años ya comienza a desaparecer y desaparece sin tocarlo, sin hacer nada. En cambio, si es uno como este, en este caso sí, está ocluyendo la visión, está produciendo daño. Vean la expresión de la cara de este niño y de este son diferentes, está produciéndole síntomas molestosos al paciente. El desarrollo de la visión no será posible por la oclusión con el tumor, y entonces es imperioso mandar a un cirujano de órbita para que quite este tumor y procurar exponer la visión de ese lado. Entre los otros procesos tumorales que podemos ver, este es uno de los tumores más bravos que hay en la órbita, que es el rhabdomyosarcoma, que ataca normalmente, afecta al músculo oblicuo superior y al recto superior. Y como ataca al oblicuo superior, afecta más al oblicuo superior, vean que hay una compresión hacia abajo y hacia afuera del globo ocular. Tiene una evolución larga y el paciente poco a poco comienza a tener diplopía, visión doble, el ojo se va hacia afuera y hacia abajo, rhabdomyosarcoma. Si va hacia abajo y hacia adentro, si va hacia abajo y hacia la nariz, entonces tumor de la glándula lagrimal principal, porque la glándula lagrimal principal está en el techo de la órbita, en la parte externa, ¿no es cierto?, acá. Entonces empujaría el globo ocular hacia acá. Hay alteraciones de la visión a la medida en que los tumores van evolucionando, presentan diplopía, limitaciones del movimiento, etc. Y alteraciones sensoriales como alteración de la inervación, de la sensibilidad de la córnea y de las estructuras oculares, porque aquí pasa el nervio infraorbitario abajo. Entonces, como hay una compresión, va a haber una alteración de la sensibilidad en ese lado de la cara. Los tumores, entonces, los procesos tumorales producen exoftalmos de diferentes características. Puede ser directo, si el tumor es intraconal, dentro del cono muscular, de los músculos extraoculares. Lateralizada, como los anteriores, cuando está en alguna, si es de la glándula lagrimal, por supuesto, o si es de otro tipo de tumores como el rhabdomyosarcoma o algún otro tumor, va a empujar el ojo hacia el otro lado y va a producir características distintas de lateralización. Son reductibles cuando son de tipo quístico, ¿no?, y pulsátiles cuando hay un aneurisma o una fístula carótido-cavernosa. Este es un tumor de la glándula lagrimal que está, vean, este ojo está fijando y este ojo derecho está empujado por el tumor hacia abajo y hacia adentro. El tumor, cuando se extirpa el tumor de la glándula lagrimal, que les reitero, el 50% de los tumores de la glándula lagrimal son malignos y el otro 50% son benignos. Y la mayoría de los tumores de las glándulas lagrimales se presentan en la porción orbitaria de la glándula lagrimal, no en la palpebral.
Entonces, y cuando se extirpa, son tumores encapsulados generalmente, hay que sacar con la cápsula sin que se rompa la cápsula, sin lesionar la cápsula, porque si no van a hacer una siembra de células malignas. También en el adenoma pleomórfico de la órbita, ven aquí está empujado hacia abajo el globo ocular completo. Y esto es una exoftalmía pulsátil, ¿no? Por una fístula carótido cavernosa, ¿no? Y generalmente en este caso es el único donde el oftalmólogo usa el fonendoscopio. Le ponen el fonendoscopio en la parte temporal y se va a escuchar un soplo. Y eso hace el diagnóstico de fístula carótido cavernosa. Entre los procesos tumorales también tenemos neuroblastomas metastásicos en niños o tumores del nervio óptico, glioma del nervio óptico, que son relativamente frecuentes entre los tumores infantiles. Aquí en el ojo izquierdo y acá en el ojo derecho producen exoftalmos directos, estas son intraconales. Y los gliomas del nervio óptico, ¿no? Por alteraciones de la vaina de mielina del nervio óptico, que pueden ser uni o bilaterales, generalmente son bilaterales, ¿no? Y producen también exoftalmos. En este caso, un tumor carcinoide de la órbita que produce quemosis de la conjuntiva, lagoftalmo y cambio de posición del globo ocular con edema, exoftalmos, etc. En este caso, en el ojo izquierdo. El diagnóstico de los tumores orbitarios se usa la radiografía, la tomografía, este es un tumor también, un rhabdomiosarcoma, la resonancia magnética y la exploración quirúrgica. La exploración quirúrgica generalmente una vez que tenemos diagnóstico de que es un tumor, que no es un pseudotumor, ¿no? O que no es otro proceso que no sea tumor, sabemos ya que es un tumor, entonces es sacar el tumor y mandar ese rato de biopsia en frío dentro del quirófano, saber si es un tumor maligno o benigno para ver qué resulta tomar y qué tipo de tumor es. La neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen, ¿no? Las manchas de chocolate en leche, en la piel, y producen también tumores en la cavidad orbitaria, como acá, ¿no? Y producen tumores cerebrales y son relativamente frecuentes. Aquí producen exoftalmos también y producen una variedad de trastornos, como acá. En este caso, que si vería un médico que no vino a la clase de oftalmología de hoy día, de órbita, va a decir esto es un SUSO. Pero esto es un neurofibroma nodular, ¿no? Un tumor de una glándula que está en el párpado, y si lo extirpamos como si fuese un SUSO, un chalacio, seguramente en una semana va a estar igual o peor. Y hay que tomar el tejido y mandar al laboratorio a hacer un estudio histopatológico, ¿no? Esto es una neurofibromatosis severa y esto es un la neurofibroma plexiforme en la órbita derecha de este mismo. Los síndromes de la hendidura esfenoidal. Ya sabemos que por la hendidura esfenoidal pasan ciertas estructuras neurológicas. Entonces, estas hendiduras son afectadas por alteraciones como la osteoperiostitis, proceso inflamatorio, sobre todo del periósteo de esa zona del vértice de la órbita, por trauma, fracturas del ala menor del esfenoide, por donde ya les recuerdo que pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica, después tumores, fístulas carótidos cavernosas, etc., ¿no? Todo esto produce alteraciones clínicas, manifestaciones clínicas como oftalmoplegia con compromiso del tercero, del cuarto y del sexto par que hemos visto que pasan por la hendidura esfenoidal. Clínicamente hay una anestesia o disminución de la sensibilidad de la córnea y todo el territorio oftálmico, eso ya lo hemos visto. Y produce exoftalmos por el proceso inflamatorio de todas las estructuras del vértice de la órbita. Y el síndrome del vértice de la órbita es el síndrome de la hendidura esfenoidal que afecta a la hendidura esfenoidal cuando ataca ya al nervio óptico. Hay una compresión del nervio óptico y producen trastornos como pérdida de visión, etc. y otras manifestaciones. Se llama, cuando se suman ambos, se llama síndrome del vértice de la órbita. Síndrome de la hendidura esfenoidal más
afectación del canal óptico con su estructura. Las causas son tumores y aneurisma del vértice de la órbita. El tratamiento quirúrgico, orbitotomía anterior, ¿no? Acceso por la pared lateral, que generalmente lo que se hace es acceder al espacio retroocular, sacando un pedazo del hueso de la órbita temporal y posterior a la cirugía, porque se accede directo a la parte posterior de la cavidad orbitaria retroocular. Entonces, una vez que se extraen los tumores o lo que sea, se vuelve a aplicar el pedazo de hueso que hemos sacado del cigomático, lo volvemos a colocar en su sitio y lo suturamos con el labio. Y los neurólogos generalmente prefieren, los neurocirujanos, entrar por el techo de la órbita. Ellos es más práctico. Los traumatismos producen heridas contusas en la órbita y también provocan fracturas, los traumas, fracturas de la órbita. Es importante ver porque es relativamente frecuente, sobre todo los días viernes. Es más frecuente estas patologías. Algunas veces los traumas orbitarios producen lesiones y secciones como esta de la vía lagrimal, del canalículo inferior, que ya saben que el 80% de las lágrimas drenan a través del punto lagrimal inferior. Si se secciona el canalículo, es obligatorio repararlo, reconstruirlo y colocar que probablemente el médico general no lo hace, pero puede referir para que alguien lo haga en un hospital, colocar un tubo de silicona en forma de anillo y reposicionar la lesión que está lesionada. En este caso, una sutura apurada seguramente la han hecho, traccionando el párpado, produciendo un extropio en el párpado inferior del lado afectado. Estas lesiones pueden también infectarse, ¿no? Y producir lesiones inflamatorias de la órbita. Un exoftalmo, en este caso un trauma orbitario en el ojo derecho con oftalmos, fractura posible del piso de la órbita. Acá hay una fractura en la pared medial. Esto es corriente, la fractura, esto es del día sábado, patologías del sábado. La gente se va a jugar pelota, ¿no? Raqueta y todo eso, esas cosas. Un pelotazo en la base de la órbita, por la compresión produce una fractura del piso de la órbita, ¿no? Y en este caso cae la grasa orbitaria hacia la cavidad paranasal, hacia el seno, y aquí queda retenido el músculo recto inferior, va al recto inferior y el oblicuo inferior, queda aprisionado. Por lo tanto, hay un enoftalmo porque ha caído la grasa orbitaria, el ojo se hunde, ¿no? Y los músculos están tomados, por lo tanto al paciente lo hacen, ustedes le muestran algo arriba y ese ojo no mira hacia arriba, queda ahí. Está preso el recto inferior y el oblicuo inferior. Aparte de que al romperse el piso de la órbita se lesiona el nervio infraorbitario, por lo tanto hay una anestesia en toda la zona inferior a la órbita. Si ustedes hacen cerrar los ojos al paciente y le pasan 2 cotonetes por la cara, el lado que está afectado ni siente cuando hay fractura del piso. Entonces es fácil, van a mirar un ojo enoftálmico. Si lo recuestan la cabeza del paciente, vean que no necesitan ya ni medirlo, porque ahí está, este ojo está hundido en relación a y este ojo. Y en este caso el paciente no puede mirar hacia arriba con el ojo derecho, pero con el ojo izquierdo sí. Aquí está, puede pero no tanto, y si espera seguramente va a quedar más retenido. El tratamiento quirúrgico de las fracturas del piso, sobre todo el piso de la órbita, pues esta digamos es fractura de la pared medial de la órbita. Este ojo está mirando hacia el lado izquierdo, pero este está retenido, el músculo recto medial, y el ojo no puede lateralizar la visión. Entonces, la fractura de la órbita generalmente hay que esperar alrededor de 7 días, si es posible de 7 a 14, después de hacer todos los estudios para operar, porque el proceso inflamatorio del trauma hace de que las estructuras estén tensas dentro de la cavidad orbitaria, que además es una cavidad ósea, pues no hay espacio a la distensión y es difícil de colocar las estructuras en su sitio. Se espera una semana, levanta el piso de la órbita, se saca todas las cosas que están dentro de la cavidad
Las estructuras se levanta la grasa y se pone un piso, y ya vienen pisos hechos de pisos de órbita. Entonces es rehacer el piso de la órbita o reparar la pared mediana. Y las fracturas del techo de la órbita. Parece que fuera lo menos complicado, pero puede producir compresión del nervio. Esto es lo más importante. Cuando ustedes ven una tomografía, van a ver que hay una fractura, aquí hay una solución de continuidad. Y una fractura en el techo, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Pero pasa porque el desplazamiento de estas estructuras que generalmente se asocian a fracturas tipo Lefort, que los cirujanos maxilofaciales saben reposicionar bien los huesos del cráneo, hay que llamar al cirujano cuando ves esto para que lo reposicione, porque si lo dejan el menor tiempo posible es ideal, porque eso produce una torsión del agujero óptico y una compresión del nervio óptico, produciendo sección fisiológica del nervio. No lo rompe, pero lo tuerce. Entonces corta la actividad, la acción del nervio, y pierde la visión definitivamente al paciente si no se reposiciona las estructuras óseas. Y ese es trabajo del cirujano maxilofacial, pero hay que hacer el diagnóstico y mandárselo al paciente, porque si no se queda para siempre tuertito. Aquí una fractura del techo de la órbita también, exoftálmico, fractura de todas las estructuras. Y no sé si tienen preguntas de la órbita. Enciendan la luz, por favor. Enciendan la luz. Hay enfermedades de la órbita que